Hola, estás en un nuevo tutorial del set de Philosophy, titulado La lucha por la felicidad. La historia de la humanidad está llena de grandes esfuerzos por salir del estado de naturaleza, del estado salvaje en el que impera la ley de la selva, la ley del más fuerte, en un intento de ser más felices y vivir de una manera más justa. Porque la experiencia nos dice que en un estado salvaje vivimos en situación de alerta permanente, puesto que el fuerte siempre va a ser el que devore al débil. El fuerte impondrá su voluntad, tenga o no tenga razón. Esto ha llevado a los oprimidos o discriminados a reclamar ser tratados justamente, y gracias a una larga historia de reivindicaciones, muchas de las cosas que ahora nos parecen normales han tardado miles de años en conquistarse. Gracias a la lucha de tantas personas por conseguir mayor justicia, nuestra vida es hoy en día más fácil y más noble. Por eso debemos sentir admiración y sobre todo gratitud hacia esas personas. Entre las grandes conquistas de la humanidad o de la inteligencia humana, aquí te pongo 3 ejemplos: la abolición de la esclavitud, la lucha por la libertad de expresión y de pensamiento, la democracia, y la lucha por la no discriminación por razón de género. La esclavitud es un fenómeno que ha estado presente en todas las culturas desde la antigüedad, Egipto, Grecia, Roma, pero tuvo un especial auge cuando la colonización de América. Muchos europeos pasaron primero por África, allí cargaban sus barcos de esclavos que eran negros raptados de su tierra natural y embarcados para luego ser vendidos en el nuevo continente. Los esclavos no tenían ningún derecho, no eran tratados como personas, sino como instrumentos de trabajo o animales de carga. Actualmente, aunque la ley ha abolido la esclavitud, la realidad es que muchos millones de personas, incluidos niños, siguen trabajando como esclavos en un régimen esclavista en muchos países del mundo. Por ejemplo, en la década de los años 80 del siglo XX, en Pakistán, 7 millones de niños trabajaban en la construcción, en la industria textil o en fábricas de cerillas. Otra conquista importante en la historia ha sido la conquista de la democracia o la lucha por la democracia, un sistema que inventaron los griegos en el siglo V a.C., pero que lamentablemente luego se perdió y costó siglos volver a implantar este régimen en el que el gobierno lo tiene el pueblo, para abolir así la monarquía, otras formas de gobierno donde el poder residía en una sola persona que gobernaba de forma injusta y siempre siguiendo su capricho, su voluntad. Sin embargo, esta lucha tampoco ha terminado, porque muchas naciones hoy en el mundo siguen teniendo unos regímenes que no son democráticos y no permiten que los ciudadanos sean libres o dueños de sus destinos. Son países en los que los dictadores se oponen a los derechos humanos y gobiernan de una manera muy injusta, mirando por sus intereses particulares en lugar de preocuparse por el bien común. Otra lucha importante es la de igualdad de género o la lucha de los derechos de la mujer. La situación actual sigue siendo dura y se habla de feminización de la pobreza cuando se quiere visibilizar la realidad de que el 70% de los pobres que existen en el planeta son mujeres, y más de las 2/3 partes de estas personas son analfabetas y son también mujeres, o sea que ambas cosas van unidas. También existe explotación sexual en todas las sociedades, y en época de guerra pues las mujeres especialmente son víctimas de este tipo de explotación. Por otra parte está la violencia de género. Cada año mueren miles de millones de niñas que son sexualmente mutiladas, o también sufren las mujeres, chicas, violencia de género doméstico. Por otro lado está el derecho a voto de las mujeres, que todavía no está reconocido en todos los países del mundo. Como por ejemplo en el caso de Bután solo se autoriza un voto por familia y en elecciones locales. Y también afecta a las mujeres las diferencias económicas y laborales, porque en muchos casos, en países desarrollados incluso, las mujeres cobran sueldos inferiores a los de los hombres que realizan su misma tarea.
por no hablar de los trabajos en los que tradicionalmente no se acepta la presencia de las mujeres. Todas estas causas de lucha, de reivindicación, son por conquistar los valores éticos, que son los bienes que los seres humanos necesitamos para poder disfrutar de una vida digna y una vida feliz. Estos bienes o valores importantes son los bienes materiales, la educación, que son imprescindibles para el desarrollo como persona, y luego también hay que mencionar la libertad, la igualdad, la necesidad de seguridad y por supuesto la paz. Pues bien, la Declaración de los Derechos Humanos se elaboró para proteger a todos los valores fundamentales y el derecho de todo ser humano a poder tener acceso a esos valores. Dos son las declaraciones de derechos para el ser humano. La primera se redactó cuando la Revolución Francesa, en 1789, y es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y luego, en 1948, se aprobó por la Organización de Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración ha sido ratificada mediante acuerdos internacionales que obligan a su cumplimiento a todos los países, más de 184, que han firmado la declaración. La lucha por la libertad, por la justicia, por la paz, debe despertar en nosotros la admiración y la gratitud a todas esas generaciones que han luchado y han conquistado para nosotros, para que disfrutemos hoy de esas ventajas. La admiración ante tan extraordinario esfuerzo de tantas generaciones, la valoración de los beneficios que nos ha reportado esa lucha y esa conquista de derechos humanos, debería animarnos a mirar el futuro con optimismo y las dificultades del presente con buen ánimo. Debemos pensar que el futuro es mejorable y luchar por él. Afortunadamente, hoy sabemos que el optimismo es una característica de la personalidad que se aprende y que podemos dejar de ver las cosas tan negras. Solo conviene que analicemos detenidamente de qué forma nos hablamos a nosotros mismos, cuál es nuestro diálogo interior, para evitar generalizaciones inadecuadas del tipo no hay nada que yo pueda hacer, es imposible que la gente vaya a cambiar, yo no puedo, esto me supera, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Es bueno discutir las creencias injustas que tenemos sobre nosotros mismos o sobre la realidad. Hay que ponerlas en cuestión y ser un poco luchadores. Por eso evitar frases como yo no puedo, esto me supera, nunca aprenderé, siempre me equivoco, todo me sale mal. Hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar palabras tan rotundas como nunca, siempre, todo, porque realmente no es así. No es verdad que nunca nos salgan las cosas bien, y hay muchas cosas que nos van bien y debemos fijarnos en ellas para evitar caer en el pesimismo. En resumen, en vez de dar tantas vueltas a las cosas, hay que atreverse a enfrentarse con las dificultades. Y para terminar, dos citas sobre el optimismo. La primera es una cita anónima y dice así: el optimista siempre tiene un proyecto, el pesimista una excusa. La segunda es una cita de Winston Churchill, el primer ministro británico del siglo pasado, y dice lo siguiente: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Bueno, y hasta aquí este tutorial titulado En busca de la felicidad.